Buenas tardes, buenas noches, boa noite. É um prazer para nós contar como público do Brasil. Bienvenidos al webinar de City Cancer Challenge, Cáncer en tiempos de COVID, retos y oportunidades en América Latina, donde abordaremos las experiencias en la atención oncológica en varios países de la región. Se compartirán las mejores prácticas y las soluciones y alternativas innovadoras que han implementado en nuestros diferentes países como respuesta a la pandemia por COVID-19 y al mismo tiempo se fortalecen las colaboraciones entre instituciones prestadoras de servicios oncológicos de la región. Soy María Fernanda Navarro, directora de City Cancer Challenge para Latinoamérica, y para los que no nos conocen, City Cancer Challenge es una fundación suiza que trabaja con ciudades de alrededor de 1 millón de habitantes en países de medianos y bajos ingresos, apoyándolas para mejorar el acceso a una atención oncológica de calidad y equitativa. Hoy trabajamos en 9 ciudades en todos los continentes y al final de año se abrirán la convocatoria para que las ciudades apliquen a ser parte del desafío City Cancer Challenge 2021. Una especial bienvenida a nuestras 9 ciudades que hacen parte de la iniciativa City Cancer Challenge, de las cuales 4 están en Latinoamérica: Cali, Colombia; Asunción, Paraguay; Porto Alegre, Brasil; y León, México. Una bienvenida para todos ustedes. Quiero también darle una especial bienvenida a nuestros panelistas, a quienes les presentaré en breve, y quiero agradecer el gran trabajo de los equipos en México, quienes coordinaron todo el esfuerzo para que este webinar se llevara a cabo. Asimismo, quiero agradecer a nuestro colaborador, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, AMIF, y a las empresas en México que nos apoyaron: Amgen, Janssen, MSD y Novartis. Recuerden que con este evento marcamos un hito que permitirá el intercambio de ideas a nivel regional para fortalecer la cooperación entre nuestros países, dentro de los cuales tenemos varios eventos a los que los vamos a invitar, entre ellos el Foro de Soluciones Digitales para la Salud, Reinventando la Atención del Cáncer, entre otros eventos liderados por City Cancer Challenge. Todos ustedes hacen ya parte de un grupo referente que se continuará consultando para mantener vigente y activo este espacio y estos espacios de intercambio de conocimiento y crear una comunidad para la acción alrededor de la oncología. En este panel contamos con la participación de los directores de los Institutos Nacionales de Cáncer de Colombia, México y Paraguay y el subdirector del instituto en Brasil. La directora del instituto en Brasil, la doctora Ana Cristina Piño, nos acaba de comunicar que tuvo que viajar a Brasilia de emergencia por solicitud del Ministerio de Salud. Y en su representación tenemos el gran gusto de contar con el conocimiento del doctor Méndez. Hoy nos acompañan la doctora Carolina Wiesner, directora del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia; el doctor Gelcio Méndez, subdirector del Instituto Nacional de Cáncer de Brasil; el doctor Nelson Mitsui, director del Instituto Nacional de Cáncer de Paraguay; el doctor Abelardo Meneses, director del Instituto Nacional de Cancerología de México. En términos de logística, les cuento que iniciaremos con unas presentaciones de cada uno de los panelistas, donde nos hablarán de las diferentes formas como están abordando la pandemia por COVID y la atención del cáncer de los pacientes. Pero sobre todo, esperamos que nos cuenten y nos compartan qué se seguirá aplicando de estas soluciones en la era post-pandemia. Durante estas presentaciones, los invito a que nos envíen sus preguntas por el botón de Q&A y escribir hacia quién va dirigida la pregunta. Al final de la sesión tendremos unos minutos para presentar las preguntas y que nos respondan nuestros panelistas. Agora convido ao Dr. Méndez para começar. Doutor, muito obrigado por se juntar a nós. Somos muito gratos por sua presença e pela oportunidade de aprender com sua vasta experiência no cenário brasileiro. Bem-vindo. Boas noches a todos. Es un gran placer representar mi institución acá en este evento, en el foro de la pandemia de COVID en la América Latina. Mi presentación es sobre cáncer en tiempos de COVID, retos y oportunidades
en América Latina. Muchos son los retos que se presentaron a nosotros en esta pandemia. Primero, contaminación de profesionales. Muchos profesionales quedaron doentes. Entonces, muchos tuvieron que se afastar del trabajo. Demanda versus oferta de camas. Nosotros tuvimos que cerrar muchas camas por contaminación de otros pacientes para la reorganización del hospital. Entonces tuvimos también que crear áreas específicas para pacientes con COVID. Eran pacientes con cáncer, más que desarrollaron COVID. Y nosotros entendemos que muchas de esas complicaciones debían ser cuidadas acá en nuestro hospital. Aquisición de conocimiento científico. Desde el comienzo de la pandemia son pocas las informaciones reales, son muchas ilaciones, muchas conjeturas sobre el desarrollo de la doença, questões sobre o tratamento. Então, tivemos que adquirir o conhecimento científico sobre o tratamento, sobre o enfrentamento da COVID. Demanda por profissionais especializados, especialmente em las áreas de terapia intensiva. Tivemos que aumentar o número de profissionais para atender a essa demanda. Absenteísmo e maior demanda de pacientes. Se por um lado tivemos muchos profesionales contaminados pela COVID, los pacientes con COVID demandan mucho más atención que los pacientes regulares. Es muy mayor el trabajo de la enfermagem, de los médicos. Entonces, es un problema, el absenteísmo y la mayor demanda. Necesidad de integración entre procesos y gestión. Normalmente, nosotros trabajamos en un hospital público donde los procesos de compras, burocráticos son muy morosos y tivemos que hacer los procesos muy rápido para ofrecer los medicamentos, los equipamientos de protección en tiempo adecuado. Mas muchas fueron las oportunidades que nosotros encontramos con la pandemia. La adaptación de los instrumentos tecnológicos ya existentes a las prácticas. Demanda y oferta de cama. Tuvimos que hacer la reestruturación hospitalaria. Entonces, muchas clínicas que antes ocupaban grandes espacios y tenían pocos pacientes fueron cambiadas. Hubo una mejor distribución de los leitos. Pruebas de pacientes y personal. Desde el inicio de la pandemia, nosotros comenzamos a testar, a hacer los testes moleculares para COVID, tanto de pacientes como de funcionarios. Entonces, podemos hacer muchos testes. Hasta el momento, más de 2.500 testes fueron hechos acá en pacientes y funcionarios. Información para equipo profesional y comunidad. Nosotros entendemos que la comunicación, la información es la llave para el suceso. Entonces, tuvimos que hacer muchas campañas destinadas a los profesionales de salud, a los pacientes en el hospital y a la comunidad fuera del INCA. Tuvimos también que caminar con las teleconsultas, especialmente en las áreas de fisioterapia, psicología, el seguimiento, el follow-up de pacientes en control. De la información producimos muchas y muchas informaciones, todas ellas padronizadas, como ustedes pueden ver, destinadas a todo lo público, tanto lo público interno, los profesionales, como a comunidad como un todo. En nuestro hospital creamos un comité de crisis. Este comité comenzó su actividad en la segunda semana de marzo. Entonces, desde el inicio de la pandemia acá en Brasil, nosotros estamos acompañando paso a paso el desarrollo de la pandemia y tomando las medidas necesarias al suplimiento de equipamiento de protecciones, respiradores, la cuestión de los funcionarios que quedaban malados. Sistema integrado de mapeo continuo. Nosotros desarrollamos también la informática, un sistema que permitió acompañar a cada día cómo andaba la COVID en nuestros hospitales. Reuniones de videoconferencia y trabajo remoto. Es uno de los grandes legados de la pandemia. Hoy cada vez más nosotros estamos haciendo las reuniones por medio de videoconferencia. Entonces es una realidad eso que ahora hacemos.
real world data. Es importante lo que acontece en este momento. Aquello que aconteció a 2 o 3 días atrás ya es pasado. Entonces, tenemos que trabajar cada vez más con la información en tiempo real. Es nuestro panel de monitoreo de los pacientes, entonces podemos conocer cómo está la cantidad de pacientes testados, la tasa de positividad y otras cosas. Una otra oportunidad fue el lanzamiento de un aplicativo para los pacientes do INCA. Es un aplicativo llamado Meu INCA App, Mi INCA App, que está siendo desarrollado y prevíamos iniciar su funcionamiento en el fin del año. Tuvimos que ser más rápido y ese aplicativo probablemente en esta semana, la próxima, estará en la Play Store. Pienso que es un avance en el cuidado de los pacientes con cáncer. Otras oportunidades en la investigación. Epidemiología del COVID-19 en INCA. Es una oportunidad de conocer esa enfermedad acá en nuestro hospital y trabajar un poco mejor. Estamos con propuestas de proyectos de investigación, HLA y COVID-19, cirugía en COVID, o qué acontece en la cirugía en los pacientes que tuvieron COVID antes de la cirugía. Estamos haciendo este estudio. En la encuesta sorológica, nosotros tenemos más de 6.000 colaboradores. Esperamos que pelo menos 4.000 colaboradores puedan participar de esa encuesta y definir cuál es la soroprevalencia de IgG contra SARS-CoV-2. Otra oportunidad, y pienso que esa fue maravillosa, fue la reaproximación de los Institutos Nacionales de Cáncer de América Latina, LATAM INCS. Nosotros tuvimos en los últimos 10 años vinculados a UNASUR, la RINC, era la red de los Institutos Nacionales de Cáncer. Con el fin de la UNASUR, este proyecto quedó un poco adormecido. Entonces, trabajamos duramente durante este proceso, especialmente acá faço mención a la doctora Carolina Wisner de Colombia, doctor Eduardo Pallé de Perú, mas también tantos otros directores adhirieron, están participando de esta iniciativa. Es la reconstitución de la red de colaboración entre los institutos nacionales de cáncer. Intentamos el intercambio de investigación y mejores prácticas, desarrollo profesional, institucional, capacitación y entrenamiento de personal. Nosotros entendemos que el conocimiento es la cosa más importante, es que mueve nuestro mundo. La capacitación es una oportunidad de desarrollo de nuestra región. Un presupuesto, la secretaría rotativa esencialmente por medios virtuales. Esto simplemente reduce mucho los presupuestos, los costos de la operación de la red de los institutos. Entonces, pienso que es un gran legado que esperamos quedar por los próximos años. Muchas gracias a todos por la atención. Agradezco mucho CIT Cancer Challenge. Buenas noches. Muito obrigada, Dr. Méndez. Ahora procederemos a escuchar a la doctora Carolina Wisner. Doctora Carolina, es un honor contar con su presencia en este panel y su gran conocimiento desde la perspectiva de investigación y salud social en cáncer. Bienvenida. El doctor Méndez, es importante también tener claro el sistema de monitoreo. Entonces, hemos tenido un seguimiento de cuál es el porcentaje de los pacientes con cáncer que se han infectado por el COVID y hemos visto una variación importante. Por ejemplo, en Italia, en el pico de la pandemia, se alcanzó a, pues ellos registran un 10% de pacientes infectados. Nosotros en el transcurso de estos 4 meses y medio hemos tenido un porcentaje de infección relativamente bajo, que es el 2.5% de los pacientes que acuden mensualmente. A pesar de que hubo una reducción, pues tenemos esta infección. También la otra preocupación que surgió eran los pacientes hospitalizados, si pudieran estar infectados,
y iniciamos la tamización a pacientes asintomáticos. El rango de pacientes asintomáticos COVID positivos en la literatura internacional oscilaba entre 4 y 40%. Nosotros hemos tenido una prevalencia del 12%. Y nuestra letalidad está muy por debajo de lo que ocurrió en China. En los países europeos estuvo alrededor del 13% y en nuestro instituto lo hemos tenido más o menos de 13% hasta el momento. Entonces, una de las grandes ventajas y de los nuevos encuentros que hemos podido tener es que ha habido un mayor acercamiento entre el área administrativa y el área clínica para la solución de los problemas, y hemos tenido todo el apoyo de las asociaciones de pacientes, de las asociaciones de usuarios, y una gran convergencia y una, digamos, una gran solidaridad para poder enfrentar lo que en Colombia apenas inicia, que es, estamos iniciando apenas el pico de la pandemia, que se supone va a estar en agosto. Entonces este ha sido un gran reto. Muchas gracias, doctora Wiesner. Continuaremos con la participación del doctor Nelson Mitsui. Doctor Mitsui, muchas gracias por acceder a participar en este panel. Estamos muy atentos a oír sobre su esfuerzo en fortalecer la atención integral y oportuna de los pacientes oncológicos en su país. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la organización por permitirnos, al INCAN de Paraguay, poder mostrar un poco los retos y oportunidades que nos presenta esta pandemia. Voy a ir presentando en los slides el curso epidémico, implementación de las políticas que ha implementado el gobierno central, los retos, las nuevas y diferentes formas de garantizar la atención a los pacientes y la seguridad de los trabajadores, y las consideraciones sobre la etapa actual y post-pandemia, aparte de la enseñanza y oportunidades que esta pandemia nos puede dejar. Los primeros casos, o mejor dicho, el primer caso de COVID-19 reportado en el país fue un paciente paraguayo que había arribado el 3 de marzo desde Ecuador y fue, digamos, detectado el 7 de marzo. Inmediatamente el gobierno central establece el 10 de marzo el aislamiento preventivo general. El grupo, además el grupo para liderar esta contingencia y el sistema de información. Aparte de esto, el gobierno ha decretado, digamos, el cese de todas las actividades educativas de todos los niveles. Y yendo un poco más, el 4 de mayo inicia lo que el gobierno llama la desescalada de la cuarentena inteligente. Esta cuarentena cuenta con 4 fases y estas son evaluadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Este es un cuadro que aparece diariamente en la página web del Ministerio de Salud Pública. Estos son datos del día domingo 26, donde se habían registrado 4.444 casos confirmados, 1.609 casos activos, 2.794 pacientes recuperados y 41 fallecidos. Realmente en estas últimas semanas hubo un aumento de los casos confirmados y de los casos fallecidos. En este momento creo que rondamos por los 45 casos fallecidos. Y hablando de las fases, el país está dividido en departamentos. La mayoría de los departamentos ha avanzado a la fase 4. Sin embargo, hay departamentos como el Alto Paraná, que es lindante con el Brasil, el departamento central y la ciudad de Asunción, donde nos encontramos, ha permanecido en la fase 3 por la cantidad de casos que aparecieron en las últimas semanas.
por la cantidad de fallecidos también que aparecieron en estos lugares. Entonces, es un poco más restringido, digamos, las actividades. La fase 4 tiene una mayor actividad comercial, social, cultural, etc. Incluso hoy, el gobierno ha decretado que el Alto Paraná, en realidad, Ciudad del Este, que es la capital de ese departamento, vuelva a la fase 0 por la cantidad de casos que han aparecido y la ocupación de las camas de terapia intensiva. Entonces, es así que el país se mueve de esta manera, ¿no? Hay departamentos en los cuales se ha liberado mucho más por, digamos, la poca cantidad de casos y la poca ocupación de camas. Esta diapositiva también aparece en la página del Ministerio de Salud Pública y muestra la cantidad de pruebas realizadas hasta el momento. Estamos en el mes 5, en el quinto mes de iniciado la cuarentena inteligente. Se han realizado aproximadamente 120.000 pruebas. Y el gobierno central, el Ministerio de Salud Pública también ha, ha colocado una línea telefónica a disposición de los pacientes o de las personas que presentan síntomas respiratorios, ¿no? En todo este tiempo se han recibido aproximadamente 92.000 llamadas, y el 52% con síntomas respiratorios, ¿no? La gran mayoría con tos, fiebre y dificultad respiratoria, además de dolor de garganta. ¿Qué es lo que el COVID nos enseña? Para el cáncer especialmente, realmente los retos son infinitos, no solamente por la pandemia, pero la pandemia en este caso nos ha desnudado, digamos, que estamos con una falta de preparación para enfrentar a esta pandemia. Nos hemos encontrado con insuficientes recursos, especialmente recursos humanos, financieros y materiales, y en el Hospital del Cáncer, dependiente del INCAN, realmente esto ha impactado fuertemente, en el sentido de que el hospital en sí tuvo que dividir las urgencias en urgencias oncológicas propiamente dichas, y las urgencias oncológicas relacionadas a enfermedades respiratorias. Entonces, no hubo un fortalecimiento en recursos humanos, ni tampoco edilicio, y tuvimos que hacer una reingeniería de estos recursos para poder dar respuesta a las necesidades. Hay insuficiencia en los equipos de bioseguridad también, en el ambiente institucional. Los trabajadores mismos manifiestan de esa falta, así mismo como los enfermos y familiares. Y una cosa muy importante realmente para nosotros y que ha impactado negativamente es la interrupción de las actividades preventivas y el atraso en el diagnóstico y control de pacientes con cáncer. El inicio de las fases 0, 1, 2 prácticamente limitaba la movilización de los pacientes, así como los equipos que se dedican a las actividades de educación, de prevención y de diagnóstico precoz. Y realmente tuvo un impacto bastante negativo. Y lo más negativo realmente para lo que es el INCAN es la reciente ley 6266, que habla de la atención integral a los pacientes con cáncer, recientemente promulgada. Tuvo también una pausa bastante importante en estos 5 meses, con el impacto negativo en la implementación de esta ley. Justamente las dificultades que presentó la implementación de la ley fue básicamente la interrupción de la reorganización del Instituto Nacional del Cáncer, porque esta ley crea el Instituto Nacional del Cáncer en el Paraguay,
con sus dos dependencias, que son el Hospital Oncológico Nacional y el Programa Nacional del Control del Cáncer. También hubo una interrupción en de las actividades de la Comisión Nacional del Cáncer, que es el grupo asesor, digamos, del INCAN. Hubo muchas dificultades en la planificación y distribución de insumos, medicamentos y medios de protección, como lo mencioné, y el atraso del proyecto de tecnología del INCAN. El INCAN, en realidad, el Hospital Oncológico Nacional debió de ser potenciado con un segundo acelerador lineal, el cual tuvo una pausa, porque a principios de año ya tenía que haber sido instalado y ya tenía que estar funcionando. Pero con la aparición de la pandemia tuvimos inconvenientes en el montaje del acelerador lineal. Justamente ingenieros de Brasil, de una de las marcas, en este momento se encuentran en el INCAN realizando ese montaje, pero con un permiso especial y con unos condicionamientos que el gobierno ha impuesto. Pero contra viento y marea estamos avanzando y probablemente en un par de meses vamos a tener el segundo acelerador lineal en el INCAN, que en realidad representa va a representar los dos aceleradores con que cuenta el sistema público en el Paraguay. ¿Cómo nosotros enfrentamos esta situación? ¿Cómo nos organizamos, ¿verdad? Hemos suspendido varios servicios oncológicos de tiempo normal, incluyendo obviamente las pesquisas y otras actividades de prevención. Realizamos una reorganización funcional de las áreas de atención de las urgencias oncológicas, como mencioné anteriormente. Tuvimos que dividir prácticamente físicamente los dos lugares y dividir también los recursos humanos. Se han protocolizado la atención de los servicios con la realización del test de PCR COVID-19 a todos los pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de procedimiento quirúrgico o algún tipo de procedimiento que generen aerosoles. Nos hemos organizado para que cada departamento trabajen en cuadrillas para tener dos equipos separados que trabajen en días diferentes en caso de aparición de un brote. Se han reducido los números de consulta, los controles e interconsultas a cada paciente y el uso de alternativas a distancia. Las modalidades de trabajo de capacitación e intercambio de experiencias utilizando las teleconferencias, los webinars, entre otras, realmente ha traído cosas muy positivas. Nos ha abierto los ojos y realmente nos ha juntado un poco más a todos los profesionales para trabajar multidisciplinariamente, cosa que anteriormente no se realizaba. En ese sentido, a través del City Cancer estamos trabajando en los protocolos justamente de cáncer de colon y cáncer infantil, todo a través de las plataformas Zoom y otras. ¿Cuáles son las oportunidades que nosotros vemos? Es el fomento del trabajo de los equipos multidisciplinarios, como lo mencioné, la colaboración para mejorar el tratamiento, el plan de desarrollo de la radioterapia con el apoyo del City Cancer Challenge, las modalidades de capacitación a distancia, justamente por el City Cancer y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Hay una cooperación interinstitucional con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y podemos realizar cambios en la estructura y función del Ministerio de Salud Pública, en realidad del INCAN, y mejoras en el nivel primario de atención. Y yo quería mostrar el segundo acelerador, que esta es una foto de hoy, que prácticamente se ha terminado de montar, y un documento que es de la Agencia Reguladora y Radiológica de Nuclear acá del Paraguay,
que nos autoriza realizar las gestiones ante el Organismo Internacional de Energía Atómica para la instalación de un tercer acelerador lineal. Y justamente hoy, no subí la foto, pero hoy estamos realizando los estudios de suelo para la construcción del tercer búnker para el tercer acelerador lineal. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas? Realmente el esfuerzo de esta administración desde un principio no ha cambiado, y es fortalecer la atención oportuna a todos los pacientes en lo referente a medicamentos, tecnología y tratamientos varios. Y en relación a medicamentos, quisiera yo mencionar de que dentro del listado básico del Ministerio de Salud Pública se ha actualizado el listado de medicamentos oncológicos, y se ha incluido 7 nuevos medicamentos de alto costo y digamos que tienen alta demanda. Nosotros, como mencioné al principio, hacemos hincapié en lo que es la prevención y los cuidados paliativos, y realmente la ley que había presentado en Colombia el año pasado, 6266 de atención integral a las personas con cáncer, ha sido el puntapié inicial y ha sido realmente lo que inició todo este proceso de cambio en la oncología en el Paraguay. Y quiero mencionar una vez más el apoyo del City Cancer Challenge en Asunción para apuntalar esta ley desde sus principios, y aparte agradecer a los miembros realmente que están trabajando con nosotros en diferentes grupos para la concreción de los manuales para guías que ya se terminaron las guías y protocolos para cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, que se ha terminado el año pasado. Hay que validarlo en el Ministerio de Salud Pública, y este año iniciamos con las guías de cáncer colorectal y cáncer infantil. Muchas gracias. Doctor Mitsui, muchas gracias a usted. Realmente muy interesantes todas esas oportunidades, soluciones y lecciones aprendidas que nos ha compartido. Ahora, para cerrar la primera sesión, le cederé la palabra al doctor Abelardo Meneses, quien con su liderazgo en el diseño de programas innovadores y estrategias en el control del cáncer y su vasta experiencia en docencia e investigación, nos compartirá las estrategias de México. Listo, ya le oímos, doctor Meneses. Okay. Agradezco mucho, María Fernanda, la invitación, y a mis colegas de Brasil, Colombia y Paraguay. ¿Cuál es el desafío al que enfrentamos en esta región de Latinoamérica y el Caribe? Déjenme comentar para darle seguimiento a la... ¿Se me puede pasar la siguiente? ¿Aquí? A ver. Primero, para poner en contexto lo que pasa en Latinoamérica, el 92% de todos los casos de cáncer radican en estos 12 países que están acá, entre los cuales está Brasil, Colombia, México y Paraguay. Y representamos el 92% de todos los cánceres, que son aproximadamente 1.3 millones de casos nuevos por año. Si bien estos 12 países, la segunda causa de muerte es por cáncer, excepto en México, que ocupa el tercer lugar y que son alrededor de 85.754 casos de defunción. Y le estamos diagnosticando 191,000 casos nuevos de cáncer por año. ¿Cuál es el problema al que nos encontramos una vez que llega la pandemia y que se registra el primer caso en México el 27 de febrero? Primero, se comienza a rezagar el tamizaje de las neoplasias, en donde podíamos tener una intervención de diagnóstico, sobre todo en mama, cervix y colon. Y eso trajo como consecuencia un retraso en el diagnóstico temprano de estas neoplasias. Hubo que hacer una reprogramación en la agenda de citas subsecuentes,
y esta se dio en un 22%, sobre todo en pacientes en seguimiento que no tenían tratamiento activo. Y además tener que implementar una unidad similar, una enfermedad oncológica, pero había que descartar que no estuvieran infectados por coronavirus. Y entonces se creó una zona de transición o de COVID-B, la habilitamos en el instituto, 15 camas para poderlos contener en lo que hacíamos la prueba. Si esta era confirmada y el paciente tenía síntomas moderados, quedaba hospitalizado. Si requería de ventilación mecánica, podía pasar a la terapia intensiva COVID por si requería intubación. De esa manera, si el paciente resultaba negativo a COVID, pasaba a su servicio tratante. El paciente oncológico bajo tratamiento activo, sin COVID, debería de continuar su tratamiento, sea quimioterapia, sea radio quirúrgico, en el que los reportes decían que pacientes que se sometían a cirugía, que llegaban asintomáticos de COVID, pero que en el transcurso del posoperatorio resultaba que eran positivos, la mitad prácticamente de ellos se complicaba y podía fallecer. Entonces lo que implementamos es resguardar en casa a todo aquel paciente programado para cirugía 14 días y 2 días antes instalarlo en el instituto, realizarle la prueba, al día siguiente, teniendo ya la prueba, aquellos casos que resultaran positivos se mandaban a resguardar, o sea, los mandamos a resguardar a casa y el resto se sometía a cirugía. Se ha mantenido 7% el porcentaje de pacientes para no reducir el manejo de los pacientes. Y lo que se favoreció fue mucho el hipofraccionamiento. Y cosa curiosa, pensando que íbamos a tener un retraso en la programación de pacientes, al contrario, disminuimos de 6 semanas a 4 semanas la programación de los pacientes con radioterapia. Al ser una institución que veía pacientes con cáncer, o que estamos viendo pacientes con cáncer, pero además los contagiados, tuvimos que implementar medidas en el área administrativa para optimizar los insumos, tanto para los pacientes con cáncer como los de cáncer más COVID. ¿Qué es lo que se hizo? Una implementación de programa para detección de COVID en el personal de salud. ¿Qué era lo primero que había que asegurar? Darle la confianza al personal de salud, porque comenzó a causar mucho temor, mucho miedo entre nuestra población, y entonces resultaba que ahora ya cualquiera era hipertenso, era diabético, era portador de una enfermedad que inmunocomprometía. Entonces tuvimos que cuidar mucho el abandono del personal. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Pues primero tratando de asegurar que tuvieran el equipo de protección personal adecuado. Y entonces dividimos aquellos que estaban en contacto con pacientes COVID, que tuvieran todo el equipo apropiado para que se sintiera el personal con toda la confianza de tratar un paciente, aquellos que trataban pacientes, sobre todo en consulta externa, en donde no había riesgo de contagio, usar cubrebocas quirúrgico, lavado de manos frecuente con agua y jabón o con alcohol gel y el distanciamiento. Y para aquellos que estaban prácticamente en áreas administrativas, sin usar cubrebocas inicialmente en las fases 1 y 2 de la pandemia, hasta la fase 3 ya utilizándolo todos, pero conservando un distanciamiento de 1.5 a 2 metros. Y se desarrolló un comité que fue muy importante, un comité COVID-19 que sesionábamos en el primer mes, en todo el mes de marzo y parte de abril, diario, y después fuimos espaciándolo de acuerdo con las necesidades de la institución. Y se dieron más de 60 capacitaciones
en aproximadamente mes y medio. Y además nos adherimos a protocolos y ensayos clínicos de investigación junto con la Coordinación de Institutos de Salud de México, principalmente para tocilizumab, ruxolitinib y baricitinib. Ingresamos en estos protocolos para el manejo de los pacientes. Algo que tuvo mucho éxito para todas estas implementaciones es que el comité COVID del INCAN estaba representado por parte administrativa, de investigación, de docencia y de atención médica. Fortalecimos mucho la parte de infectología, la parte de la unidad crítica y la parte de cuidados paliativos o de soporte, porque eran los escenarios en los que iba a transitar el paciente, y para crear códigos, verde, amarillo y rojo. Verde cuando nosotros percibíamos que el paciente no iba a tener problemas y que iba a salir adelante. Amarillo en conjunto con el área oncológica para decidir que el paciente permaneciera hospitalizado bajo una vigilancia estricta. Y rojo, aquellos que traían enfermedad oncológica avanzada y que además estaban infectados por coronavirus, y aquellos para tener una comunicación muy directa entre el paciente con su familia, porque el escenario para ellos podía ser que una vez que se intubaran ya no pudieran tener acceso a su familiar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros actualmente en México? La cifra del día de ayer. Tenemos 402,697 casos confirmados y 44,876 defunciones. Aquí está, 402,697 casos confirmados hasta el día de ayer y 44,876 defunciones. ¿Qué es lo que pasa en el Instituto Nacional de Cancerología desde el 25 de marzo a la primera quincena de julio? De pacientes hemos hisopado a 465 que han tenido síntomas respiratorios. Han resultado 202 positivos, que equivale al 43.4%. Han fallecido 33 pacientes. La tasa de letalidad que tenemos la unidad COVID-A intubados, 10 han fallecido y representa el 55% por cirugía radical compleja, 36 han sido positivos, que representa el 7%, y esa cifra se ha mantenido. Del personal de salud del INCAN, de 421 hisopados, incluyendo un programa que tenemos para el personal de salud y que, estando asintomático, ha deseado hisoparse. Hemos tenido en total 153 trabajadores, que representa el 36.3% de los que decidieron hisoparse o de los que tenían síntomas, y de estos se han tenido que hospitalizar 18 pacientes trabajadores, que representa el 11.7%. Hasta esta Creo que tenemos problemas técnicos allá. Sí, y ninguno de ellos ha fallecido. Como resultado tenemos que de 2.500 pacientes que hemos atendido de nuevo ingreso en este primer semestre, 202 han sido positivos, que corresponde al 8%. Del total de trabajadores que somos, de 1.850, el 8.27% se ha contagiado. Del total de defunciones de enero a julio, comparativamente con el año pasado, en el mismo semestre, ha habido un 13% más de defunciones, y la atención de pacientes oncológicos que hemos recibido de otras instituciones que se convirtieron totalmente a COVID, ha aumentado el número de pacientes en un 13%.
Para terminar, déjenme comentarles que algo que ha sido exitoso es el trabajar en equipo incluyente que se ve en el comité COVID, asegurar que el personal tenga el equipo de protección personal adecuado, mantener una comunicación periódica y asertiva, sobre todo para disminuir el temor, el miedo, transformar la crisis de estas nuevas estrategias de mejora médica y administrativa, haciendo un reconocimiento real al personal de intendencia, de mantenimiento del área de biomédica, administrativa, médica, residencia y de todos los sectores de atención que da el instituto. Creo que esa ha sido parte del por qué hemos logrado trabajar en equipo y hemos salido adelante. Y afortunadamente ningún trabajador del área de la salud del instituto ha fallecido. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Doctor Meneses, muchas gracias por esta información tan interesante sobre lo que han hecho en México. Y vemos que la mayoría de las respuestas de los panelistas son muy similares, con soluciones muy interesantes a esta pandemia y para ayudar a nuestros pacientes con cáncer, con innovaciones muy interesantes y muy locales. Por temas de tiempo, solamente voy a hacer una de las preguntas de nuestro público y muchas gracias a todos por su participación. Tenemos más de 200 personas conectadas. La doctora Carolina Wiesner, le quiero preguntar, como resultado de las restricciones que COVID ha traído a nuestros países, hemos visto una disminución de procedimientos diagnósticos, tamizaje, desabastecimiento de medicamentos, abandono de tratamientos y otras barreras en la atención de pacientes con cáncer. En estas circunstancias, y usted ya nos mencionó algunas, pero ¿cómo están mitigando este impacto de que estas restricciones están teniendo en el control efectivo de los pacientes con cáncer en su institución? 2 minutos, doctora Carolina. Un segundo que está en mute. Sí, bueno, el tema es bastante amplio. Ya mencioné algunos de los temas que estamos haciendo para mantener ese equilibrio entre garantizar la continuidad en el tratamiento de los negativos y atender a los positivos. Bueno, uno de los puntos más críticos que tuvimos este año fue el desabastecimiento del material radioactivo para la elaboración de los radiofármacos que son utilizados en medicina nuclear, dado que en abril se suspendieron los vuelos desde Europa y Colombia importa el material radioactivo de los países europeos y de Sudáfrica, de manera que prácticamente tuvimos que suspender estos procedimientos diagnósticos y terapéuticos relacionados con medicina nuclear. Propusimos como alternativa que se importara precisamente de nuestros países vecinos como Argentina, Perú, México, Brasil, que todos tienen reactores nucleares y tienen una industria radiofarmacéutica propia que les abastece, pero nuestros entes reguladores no permiten que nosotros importemos de nuestros países vecinos este material radiactivo fundamental. De manera que no lo pudimos considerar, proclamar como vital no disponible, y ya en los meses posteriores se aprobaron vuelos de carga que traen el material radioactivo desde Europa. Esta es una de las reflexiones que hacemos en el marco de la pandemia para que pudiésemos tener unas alianzas regionales que sin duda alguna mejoran la oportunidad y los costos para el sistema de salud. Es una de las reflexiones que dejo. Y lo otro es que efectivamente todos los procedimientos de tamización literalmente se suspendieron, y al principio que pensábamos que iba a ser una suspensión relativamente corta, pero ya llevamos 5 meses con estas actividades tan importantes. Sabemos que los casos nuevos se diagnostican en el menor porcentaje por tamización, que quedó suspendida. Un muy alto porcentaje son síntomas inespecíficos que requieren procedimientos diagnósticos que también se suspendieron, y el otro porcentaje de los pacientes llega por urgencias cuando los signos del cáncer pues inducen a esto. Entonces pues esos pacientes han sido atendidos, pero nos preocupa la segunda ola que puede haber por el retraso en la atención a estos pacientes. Nuestra sugerencia como Instituto de Cáncer para Colombia ha sido que es el momento que nosotros hemos
promovido la tamización con BPH y las mujeres tendrían la posibilidad, como se hace en Argentina, de hacer la autotoma de la tamización sin tener que acudir a los, y por lo menos tendríamos un conocimiento, la mujer tendría la posibilidad de conocer el riesgo de cáncer. También seguir promoviendo la tamización con la mamografía, ¿cierto? Particularmente en aquellos sitios en donde estaría fuera de los hospitales muy congestionados, y sin duda alguna promover las técnicas de inmunoquímica fecal para promover la tamización de cáncer de colon y recto. Sería como mi recomendación. Muchas gracias, doctora Carolina. Y muchas gracias a todos por sus intervenciones y a todos ustedes por su participación. Dentro de estas intervenciones quiero resaltar 3 temas importantes. La clara utilidad de este escenario de intercambio de experiencias, sobre todo con expertos como ustedes, donde podemos compartir no solo las formas de enfrentar la pandemia, sino cómo fortalecer esas ideas y soluciones locales con información de otros países. Segundo, es muy interesante resaltar cómo esta circunstancia nos ha forzado, como decía el doctor Mitsui, a generar un avance tecnológico que tal vez no teníamos planeado en tan corto plazo, y ha logrado que se genere una presión, digamos, de fuerzas externas para que avancemos en temas de tecnologías de la salud. Y tercero, que es evidente que hay grandes oportunidades de sinergias en estos grupos, y los seguimos invitando entonces a continuar con esta conversación en otros eventos más adelante que tendremos. Estarán obviamente ustedes invitados y a todo nuestro público también. En los próximos días recibirán un resumen de este webinar y el link para acceder al video, que debido a problemas técnicos no lo hemos completo, pero la mayoría del webinar quedó grabado. En nombre de City Cancer Challenge, muchas gracias a todos por su tiempo. Buenas noches. Boa noite.